Era una tarde calurosa de verano en la ciudad de Sevilla, cuando Mateo caminaba por las calles adoquinadas, cargando con su mochila llena de libros y sueños. Tenía 22 años y acababa de terminar la universidad. Aunque estaba lleno de ambiciones, la vida parecía ponerle obstáculos a cada paso. Mientras caminaba por una de las avenidas más concurridas, vio a una joven que parecía perdida, sentada en un banco con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Mateo no dudó ni un segundo. Se acercó con cautela y le preguntó si estaba bien. La chica levantó la vista con ojos llenos de miedo y desconcierto, y entre sollozos le dijo que se había quedado sin dinero, sin manera de llegar a casa, y que nadie parecía notar su desesperación. Sin pensarlo demasiado, Mateo sacó de su mochila un poco de dinero que había ahorrado para comprar comida esa semana y se lo ofreció. La joven lo miró con sorpresa y, por primera vez, una chispa de esperanza apareció en sus ojos. «No sé cómo agradecerte», murmuró intentando sonar formal, pero sin éxito. Mateo le sonrió, sacudiendo la cabeza. «No es necesario, solo cuídate, eso es todo». Luego la acompañó hasta un taxi, asegurándose de que pudiera llegar a un lugar seguro. Mientras el taxi se alejaba, Mateo sintió una calidez en el pecho que no había sentido en años. Había algo en ayudar a alguien sin esperar nada a cambio que lo hacía sentir vivo, útil, humano. Ese encuentro cambió algo dentro de él. Aunque no sabía su nombre ni su historia completa, comprendió que los pequeños gestos podían tener un impacto enorme. Al día siguiente, Mateo volvió a su rutina. Entrevistas de trabajo que no iban a ningún lado, cafés fríos y la presión constante de tener que demostrar su valía a un mundo que parecía ignorarlo. Sin embargo, el recuerdo de aquella joven lo acompañaba y le daba fuerzas. Se dio cuenta de que la vida era más que logros y títulos. Era momentos de humanidad, de conexión silenciosa entre desconocidos. Pasaron semanas y Mateo continuó, viviendo entre la incertidumbre laboral y los pequeños actos de bondad que encontraba en su camino. Ayudaba a un anciano a cruzar la calle, compartía su paraguas con alguien que se había quedado atrapado en la lluvia, y a veces simplemente ofrecía una sonrisa a quien parecía necesitarla. Lo curioso era que cada acto, aunque mínimo, parecía devolverle una energía que no sabía que había perdido. La ciudad, que antes le parecía indiferente, empezaba a mostrar un lado cálido y acogedor, hecho de historias anónimas y de personas que, como él, creían en la bondad silenciosa. Un día, mientras caminaba por un mercado local, vio a la joven de nuevo. No reconoció de inmediato sus facciones, pero algo en su mirada le resultaba familiar. Ella estaba rodeada de bolsas de comida, luchando por cargarlas mientras un grupo de personas se reía de su torpeza. Mateo se acercó sin dudar y le ofreció ayuda. La joven lo miró y esta vez, sin lágrimas, solo con una sonrisa agradecida, aceptó. Mientras caminaban juntos, ella comenzó a relatar su historia, cómo había perdido su trabajo, cómo había tenido que mudarse y cómo aquel momento en el banco le había dado fuerzas para seguir. Mateo escuchó con atención, sintiendo que cada palabra reforzaba la idea de que los gestos simples podían transformar vidas. No necesitaba conocer su nombre para comprender su importancia. La bondad, comprendió, no pedía reconocimiento, solo pedía ser compartida. Con el tiempo, Mateo comenzó a notar que sus pequeños gestos empezaban a generar cambios visibles. Personas que había ayudado volvían a sonreír, otras se sumaban a la cadena de bondad, y aunque nunca pedían nada a cambio, comenzó a darse cuenta de que su propia vida estaba mejorando de maneras sutiles pero profundas. Un día recibió una llamada inesperada de una empresa donde había enviado su currículum meses atrás. Lo invitaron a una entrevista, y aunque Mateo estaba nervioso, decidió que esta vez no iba a enfocarse solo en sus habilidades técnicas, sino también en la persona que era, en sus valores y en su capacidad de empatía. La entrevista fue intensa, llena de preguntas técnicas, pero también de preguntas sobre su carácter y decisiones pasadas. Mateo habló de su educación, de sus aspiraciones y, sin darse cuenta, comenzó a contar la historia de la joven en el banco y cómo ayudarla le había hecho
reflexionar sobre la importancia de la bondad. Los entrevistadores lo escucharon atentamente y al final uno de ellos sonrió y dijo: «Es raro encontrar a alguien que no solo sea competente, sino también genuinamente humano. Nos gustaría ofrecerte el puesto». Mateo no podía creerlo. La oportunidad que tanto había esperado finalmente llegaba, y no por títulos ni habilidades, sino por su corazón y su disposición a ayudar a otros sin esperar reconocimiento. Mientras caminaba por la ciudad con su nuevo empleo asegurado, Mateo volvió a pensar en la joven. Aunque nunca supo su nombre ni su verdadera historia familiar, comprendió que los actos de bondad tenían un valor que trascendía lo tangible. Esa comprensión lo acompañó durante toda su vida, guiando cada decisión, cada gesto y cada relación. Se convirtió en un hombre respetado, no solo por su talento, sino por su carácter, y aunque los desafíos nunca desaparecieron, la bondad silenciosa que practicaba se convirtió en su mayor fortaleza. Años después, la joven regresó a la ciudad, convertida en una empresaria de éxito. Se encontraron de nuevo por casualidad en un café, y aunque esta vez ella estaba en una posición de poder, la sonrisa de gratitud permaneció intacta. Sin necesidad de palabras grandilocuentes, ambos entendieron que aquel pequeño gesto, aquel acto de humanidad anónima, había marcado sus vidas de manera irrevocable. Mateo nunca había buscado reconocimiento, ni siquiera el nombre de aquella joven. Su recompensa había sido la certeza de que la bondad auténtica siempre deja huella. La historia de Mateo se difundió lentamente entre quienes lo conocían, no como un relato de éxito profesional, sino como un ejemplo de cómo la humanidad y la empatía pueden transformar realidades. En cada decisión, grande o pequeña, Mateo recordaba que la vida no se mide solo en logros tangibles, sino en la manera en que tocamos los corazones de los demás, a veces sin siquiera saberlo. Y así, su vida se convirtió en un testimonio silencioso pero poderoso. La bondad no pide nombres, no exige reconocimiento, solo florece cuando se ofrece con sinceridad y generosidad. Esa lección, simple y profunda, permaneció como un faro en la vida de Mateo, guiando a otros a creer que, incluso en un mundo lleno de indiferencia, los actos de amor y compasión tienen el poder de cambiarlo todo. Al final, Mateo comprendió que la verdadera riqueza no estaba en un título, un sueldo o un reconocimiento, sino en la capacidad de conectar con los demás, de ofrecer ayuda sin condiciones y de recordar que cada acción, por pequeña que parezca, tiene el potencial de iluminar la vida de alguien más. En un mundo donde muchos se preocupan por quién recibe crédito, Mateo eligió ser un faro silencioso de bondad, demostrando que los gestos más importantes son aquellos que se dan sin esperar nada a cambio, porque la humanidad auténtica se manifiesta en la generosidad del corazón y no en la fama de los nombres.